Entonces vamos a ver la estructura del sistema nervioso central referido a la corteza cerebral. ¿Qué tipo de célula tiene? ¿Me puede hacer un favor, niña? Usted que todo de última, me apaga esta luz de esta corrida, ¿no? Ahí está bien, gracias. Entonces, fíjense que las células, las neuronas de la corteza cerebral son de tres tipos. Tenemos las células granulares, las fusiformes y las piramidales. Aquí tenemos un corte, fíjense, está la granulosa, aquí que son más superficiales, después viene la fusiforme y las piramidales que están más profundas. Es un corte sabital de la corteza. Entonces, fíjense que estas son comparables a las motoneuronas en la médula espinal, ¿verdad? Solamente que estas son las superiores y son las que van a ordenar, van a mandar las órdenes para que se hagan a través de la motoneurona de la médula espinal. Nuevamente aquí tenemos un corte, nuevamente las células radiales. Aquí tenemos ya las tres capas de la corteza cerebral. Fíjense. Aquí tenemos la capa más superficial, se llama capa molecular. La segunda que viene en profundidad, capa Purkinje. La tercera, capa granular. Después sigue la sustancia blanca. Si yo le llegara a preguntar cuántas capas tiene la corteza cerebral, me van a decir entonces 1, 2, 3 capas. 4 con la sustancia blanca, bueno, la sustancia blanca está en todos lados. ¿Sí? Podrían hablarse hasta de 4 capas: molecular, Purkinje, granular y blanca. Áreas de asociación de la corteza cerebral. Entonces tenemos 3 áreas de asociación de la corteza cerebral: una parieto-occipito-temporal, una prefrontal y una límbica. La parieto-occipito-temporal interpreta o se hace la interpretación fina de las señales de todas las áreas que la rodean. Entonces esta área parieto-occipito-temporal hace la interpretación fina de todas las áreas que nos rodean. La prefrontal, funciones de estrecha relación con la corteza motora para planificar patrones motores complejos. Entonces ya ustedes saben que son los patrones motores. Son órdenes de muchas, son órdenes que guardan los celulares, ¿ya? Por favor, pueden tomar porque ya les y peor catear. Entonces decíamos de que las 3 áreas estas, la parieto-occipito-temporal, la prefrontal y la límbica, son áreas de asociación de la corteza cerebral. La parieto-occipito-temporal, interpretación fina de las áreas que la rodean. La prefrontal, complejo de patrones motores de movimiento. Y la límbica se relaciona con la conducta y motivación. Límbica, conducta y motivación. La de más arriba, prefrontal, patrones de movimiento. Y la de más arriba, interpretación fina de las áreas que nos rodean. Está bien resumido y bien claro. Así tiene que haber su resumen, la solución natural de la vía córtico-espinal. Esta es la famosa vía córtico-espinal, llamada también vía piramidal. ¿Verdad? Tiene 2 nombres. Entonces, la vía piramidal, fíjense,
comienza en la corteza cerebral, área 4 de Brodmann. ¿Se acuerdan que habíamos visto, verdad? Cuando vimos esa parte, la área 4 de Brodmann estaba la área motora, en la área 6 de Brodmann estaba la premotora y la otra estaba la motora secundaria, ¿verdad? Muy bien, entonces comienza el área 4 de Broca, pasa, fíjense, por la cápsula interna entre el núcleo caudado y putamen. Ahí no está, no estoy insultando a nadie, así se llama. Putamen, núcleo caudado y putamen. Entre esos dos núcleos hay como un estrecho que es la cápsula interna, por ahí pasa la vía piramidal. Va por los pedúnculos cerebrales, va a la porción basilar basilar del puente de Barolio, que no quiere decir nomás protuberancia, estamos más acostumbrados, pero el otro nombre es puente de Barolio. Por eso es que aquí, entonces de los pedúnculos, comenzamos. Área 4 de Brodmann, pasa por la cápsula interna entre el núcleo putamen y caudado. Después va a los pedúnculos cerebrales, va a la protuberancia, va y luego va al bulbo. En el bulbo se hace lo que se llama la decusación de la pirámide. Es decir, se pasa, la mayoría de los haces se pasan al lado opuesto. ¿Ya? Y ahí ya baja por los haces laterales córtico-espinal ventral y córtico-espinal lateral. ¿Qué quiere decir? Los haces córtico-espinales laterales se cruzan al lado opuesto y los haces córtico-espinales ventrales siguen por el mismo lado. Eso es importante. Ventral. Pues vamos a leer aquí, a ver si tengo el sentido del dicho mentira. Es la vía más importante de la corteza motora, llamada también vía piramidal. Se origina en la corteza motora primaria, pasa por la cápsula interna entre el núcleo caudado y putamen. Está bien, no estaba insultando a nadie. De los ganglios basales y luego desciende por el tronco encefálico formando la pirámide del bulbo raquídeo. Allí se cruza al lado opuesto y desciende en los haces córtico-espinales laterales de la médula para terminar en las interneuronas, muy poco en las motoneuronas anteriores. Algunas fibras no cruzan al otro lado y descienden por los haces córtico-espinales ventrales. Repetir. La vía córtico-espinal o vía piramidal nace en el área 4 de Brodmann de la corteza cerebral, pasa por la cápsula interna entre el putamen y el caudado, los dos núcleos, después vienen los pedúnculos cerebrales, llega a la protuberancia, sigue bajando al bulbo raquídeo, los haces córtico-espinales laterales se cruzan al lado opuesto y los ventrales siguen bajando por el mismo lado. Eso se llama decusación de la pirámide y hasta llegar hasta la interneurona y algunas motoneuronas. Esa es toda la vía piramidal. Aquí tenemos la vía córtico-espinal. A este inverso. Su lesión provoca parálisis. Porque sabemos que la vía piramidal es una vía motora por excelencia, ¿verdad? Entonces, en medicina se maneja el síndrome de motoneurona superior. Entonces dice, si la lesión está por encima del nivel de la decusación motora, será una parálisis contralateral al sitio de la lesión. Si la lesión es por debajo del nivel de la decusación motora, será una parálisis ipsolateral al sitio de la lesión. Además de la parálisis, la lesión produce un conjunto de signos neurológicos que incluyen plasticidad, reflejo, hiperreflexia, síndrome Babinski y Crohn. El conjunto de conglomerados de datos técnicos se conoce como signos motoneurona superior. Ahí está. Ahorita yo les voy a explicar bien. Sí, tenemos que volver a aquí. ¿Qué pasa? Puede haber alguna lesión en algún
segmento, en algún sector de esta famosa vía piramidal, ¿la verdad? Y fíjense, si la lesión, por ejemplo, traumática, por ejemplo, de esta vía piramidal, está arriba de la decusación de las pirámides, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Si la lesión está aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Los síntomas se manifiestan en el hemicuerpo del lado contrario. Porque si aquí se lesionó, es decir, la orden motora no va a seguir su camino pues, para la motoneurona y interneuronas que están en la médula espinal y que van a obedecer esa orden, ¿verdad? Pero sin embargo, la lesión está por abajo de la decusación de la pirámide, se interrumpió un tumor, la comprimió, etcétera, que está del mismo lado. Por eso no es fácil buscarse, ¿no? Porque fíjense, esta vía viene del área 4, baja y aquí en el bulbo se cruza al lado contrario. Entonces, si por algún accidente o por alguna patología esta vía córtico-espinal o vía piramidal se interrumpe por arriba de la decusación de la pirámide, ¿ya? Entonces esa orden que viene de aquí y aquí está cortada, es decir, se va a manifestar, es decir, en lo que suceda en el lado contralateral, porque no va a llegar la orden hasta allá, ¿verdad? Y sin embargo, si la lesión está por abajo de la decusación de la pirámide, es decir, si fue aquí, es decir, el miembro inferior derecho se va a paralizar, pero en el mismo lado, el lado derecho, porque la lesión es derecha. Sin embargo, acá, por ejemplo, si es acá, es decir, la lesión está en el hemisferio izquierdo y la parálisis está en la pierna derecha. Ya, después vamos a sedimentar eso, ¿no? Ahora lo importante es que sepamos cuáles son los síntomas. Muy bien, entonces fíjense aquí, la motoneurona superior es la que comanda prácticamente el sistema nervioso, está en la corteza cerebral. Aquí dice, hay el tracto piramidal, o sea, ¿qué es lo que une esta motoneurona superior a esta motoneurona inferior? El La tracto vía piramidal. piramidal, ¿la verdad? Entonces, fíjense que la acción de esta motoneurona superior sobre la motoneurona inferior que está en la médula, ¿ya? Es como una parálisis del freno. O sea que, si por alguna razón, es decir, hay una interrupción de esa interrelación entre la superior y la inferior, hay esa parálisis del freno y medio que se dispara la inferior por su cuenta. Es como que si la superior la esté frenando, de pronto por alguna lesión se cortó esa comunicación y puta, la segunda se dispara. Eso se llama síndrome de motoneurona superior. ¿Y qué caracteriza a ese síndrome de motoneurona superior? Todos estos síntomas. Fíjense. Además de la parálisis de las lesiones, produce un conjunto de signos neurológicos que incluye espasticidad. Los músculos se ponen contracturados, espásticos. 2. Los reflejos aumentan. Hay hiperreflexia. Es un reflejo demasiado intenso. Hay hiperreflexia. El segundo signo. Después, signo de Babinski. Ahí aparece el famoso signo de Babinski que vimos que era el reflejo plantar patológico. Cuarto, cronos es un temblor. ¿Ya?
el dolor de los músculos, las manos. En conjunto, este conglomerado de datos clínicos se conoce como signo de motoneurona superior. Entonces yo le llego a preguntar, ¿en qué consiste el signo de motoneurona superior? Entonces va a decir, como la motoneurona superior, es decir, ejerce una función de parálisis del freno de la motoneurona inferior, al haber un corte por una lesión, por compresión, por trauma, etcétera, de esa vía piramidal y se interrumpe, entonces esa conexión entre la motoneurona superior de la corteza y la motoneurona inferior de la médula, es decir, desaparece y aparece el síndrome o el síndrome de motoneurona superior, que está caracterizado primero, además de la parálisis que produce en el lado correspondiente, va a haber espasticidad, hiperreflexia, Babinski y Crohn. Espasticidad, hiperreflexia, Babinski y Crohn. Esos son los signos y síntomas que caracterizan al síndrome de motoneurona superior. Esto es neurología pura. Usted ya tiene que saber, tiene que salir bien afiladito. Entonces, esto ya lo vimos, motoneurona superior, ya de la motoneurona inferior, lógicamente vienen los nervios motores que salen, ¿no? De la neurona y músculo esquelético. Corteza motora primaria y haz corticospinal. La corteza motora se divide en tres áreas: corteza motora primaria, área premotora y área motora suplementaria. Eso ya lo vimos. Está una circunvolución de dos seguida, pegada, el lóbulo frontal, están las tres. La motora primaria y la área broca 4, me acuerdo yo. En la área broca 6 estaba la premotora y la área motora suplementaria o secundaria estaba pegadita un poquito más adelante, ¿no? Queríamos ver, pero hay que cambiar de diapositiva. Capaz que esté mal. Hasta aquí está bien. Entonces aquí está la área motora primaria, área 4 de Broca, área premotora, área 6 de Broca, área motora suplementaria o secundaria, área 6 de Broca. A ver. Dice, en área 4 de Broca se localiza la primera circunvolución de los lóbulos frontales, la excitación de una sola motoneurona cortical excita de ordinario un movimiento concreto en lugar de un solo músculo específico. Estimula un patrón de diferentes músculos. Eso lo habíamos visto. Aquí tenemos área premotora, se localiza justo anterior a la corteza motora primaria. Las señales nerviosas generadas en el área premotora producen patrones de movimiento mucho más complejos que los de la corteza motora primaria. Eso también lo habíamos visto. Vamos ahora después de la otra suplementaria que era la aprehensión y el signo de trepar, ¿no se acuerdan? Ahí ya no hemos oído, ya lo tiempo entendido. Pero se acuerdan, la suplementaria decían que era bilateral, mandaba las órdenes a ambos lados del cuerpo, ¿la verdad? Y de ahí nacía el signo, famoso signo de aprehensión, la subida del monito a la palmera que yo les expliqué, que es un residuo atávico que tenemos de la herencia de la teoría de Carlos Darwin, de que venimos de mono, ¿no? De los simios. Muy bien. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Dice control del movimiento voluntario por el sistema piramidal. Vamos a ver.
Dice, podemos concluir señalando que el sistema piramidal realiza el control de todos los movimientos voluntarios a través de un proceso de inhibición de motoneuronas o a través de un proceso de estimulación de motoneuronas. Podría esto explicar por qué cuando hay una lesión de motoneurona superior, en una primera etapa tenemos una parálisis espástica, debido a que se libera la motoneurona inferior del control de la motoneurona superior, haciendo que las personas se pongan rígidas, aumenten su reflejo terminoso. Entonces el sistema piramidal actúa inhibiendo o facilitando la acción de la motoneurona que se encuentra en el cuerno ventral de la médula. Tanto el tracto córtico espinal lateral como el tracto córtico espinal anterior participan en el control de la motoneurona inferior. Pues aquí nos vuelve a recalcar el síndrome de la motoneurona superior. Se libera. Hay una parálisis del freno. No. Muy bien. Entonces, aquí lo está refrendando, yo le he puesto con multicolor y multisigno la palabra clave, ¿no? Inhibición de la motoneurona, estimulación de la motoneurona, parálisis espástica, clonus, todo lo que hemos visto, ¿no? Hiperreflexia. Aquí está nuevamente la famosa tiene que soñarse ustedes con la vía piramidal. Por eso está ahí. Área patiobroma, caso interna, ejecutable, núcleo caudado, pedúnculos cerebrales, protuberancia, bulbo. Aquí se hace la identificación de las pirámides, los hace laterales se cruzan al lado opuesto y los hace ventrales bajan por el mismo lado. Es fácil, ¿no? Bien. Características del tronco encefálico. Aquí hay este número. Se encuentra dividido en tres estructuras el tronco encefálico. Segundo, primero, mesencéfalo. Segundo, protuberancia. Tercero, bulbo raquídeo. Ahora vamos a ver para hablarnos algo de neuroanatomía, ¿no? El tronco encefálico está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo. Se trata de una extensión de la médula espinal en la cavidad craneal. Aquí está la médula, aquí está el mesencéfalo, el tálamo, bulbo raquídeo, protuberancia, cerebelo. Aquí tenemos los lóbulos del cerebelo, médula espinal. Y nuevamente, entonces tenemos acá la columna, después viene el bulbo raquídeo, tenemos la protuberancia, el cuarto ventrículo, es el céfalo, aquí la hipófisis y aquí el tálamo. Es el céfalo. Vamos a hablar un poquito de él. El mesencéfalo está formado por pedúnculos cerebrales, conducen impulsos desde la corteza cerebral y hacia la corteza cerebral. O sea, que ese mesencéfalo, que son los pedúnculos, llevan, es decir, estímulos hacia la corteza y también traen estímulo de la corteza hacia abajo. Dos, se ubica en una zona llamada zona basilar, dividida en sustancia negra que rodea la neurona, evitando la transmisión equivocada de los movimientos. Su lesión causa enfermedad de Parkinson. Entonces, aquí en el mesencéfalo hay una zona basilar, ¿ya? Donde la sustancia gris es muy importante y alteraciones de la sustancia negra, trae problemas de Parkinson. Donde nos está nombrando alguna patología ligada con la sustancia negra, sustancia nígrica. Dos, la segunda referencia anatómica de la parte del sistema nervioso central. Los tubérculos cuadrigemíneos.
¿Cuál es la función? Información visual y auditiva. ¿Cuántos son? Vamos a ver. Son 4 tuberos. Dos superiores que reciben información de la retina y corteza cerebral, o sea, tienen que ver con la vía visual, y dos inferiores que tienen que ver con la vía auditiva. Dos inferiores que tienen función de la audición. Después tenemos el acueducto de Silvio. Si ustedes recuerdan la neuroanatomía, el acueducto de Silvio, ¿qué hacía? ¿Qué se va a acordar? Que conectar el tercer Es que conectaba el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Muy bien, esos son mis alumnos. Lo habían leído, pues bien chiquitito. Me hicieron trampo. Protuberancia anular. Ese es el nombre completo. No digo protuberancia, pero puente de varón y ya tiene mucha volada. O sea, su nombre técnico es protuberancia anular o puente de varón. Pero en el léxico corriente hablamos de protuberancia. Se ubica entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. 2. Tiene la función de conectar el bulbo raquídeo con los hemisferios cerebrales a través de los pedúnculos cerebelosos. Son fibras nerviosas blancas. También llamada puente de Barol. Bulbo raquídeo es una prolongación de la médula espinal. Bien concreto, la parte anatómica que nos interesa. Nada de guitarrear. Su función controla los impulsos que se dirigen desde la médula hacia el cerebro, tanto ascendente como descendente. O sea, recibe aferencias de abajo hacia arriba y fibras eferentes que salen de la corteza y descienden hasta el bulbo. Además tiene la función vegetativa del cuerpo, es decir, coordina las funciones cardíacas, tiene un centro vasomotor, vasoconstricción, tiene el centro de respiración, control de respiración y actividades reflejas como vómito. Por eso es que el bulbo es un órgano súper importante. Se para el centro vasomotor, usted se muere. Se para el centro respiratorio, usted se muere. Entonces, esos elementos son determinantes para la vida que están localizados en el bulbo raquídeo. Su lesión ocasiona muerte inmediata. Ahora vamos a ver la función de los núcleos vestibulares. Que están en el oído interno, ¿verdad? De verdad. Pero ustedes se acuerdan, el oído está en 3 partes. El oído externo está en el conducto auditivo externo. ¿Ya? Termina en el tímpano. Después el oído medio comienza en el tímpano y va hasta el utrículo y el sáculo, donde están los conductos semicirculares. Ahí en el oído medio hay la cadena de huesecillo, martillo, yunque y estribo, ¿verdad? Después ya en el oído interno los conductos semicirculares, donde están los otolitos circulando en la endolinfa, etcétera, etcétera, y están localizados en las tres dimensiones. Es decir, para el equilibrio, está íntimamente relacionado con el equilibrio preventivo. Ahora, junto con el cerebro, son los dos órganos que regulan el equilibrio. Muy bien, vamos a ver. Es controlar selectivamente las señales excitatorias para los distintos músculos antigravitatorios y mantener el equilibrio en respuesta a señales del aparato vestibular. Entonces, aquí tenemos, fíjense, ganglios cocleares, el nervio coclear, que está en el rama auditivo también,
nervio vestibular, el ganglio vestibular, aquí tenemos los conductos cocleares, el núcleo vestibulares, el bulbo aquí. Aquí tenemos los tres conductos semicirculares en las tres dimensiones, ¿no? Espacialmente ubicados. Entonces, con el movimiento de la cabeza, es decir, automáticamente, es decir, mantiene el equilibrio, sobre todo antigravitatorio. Si a la persona, el ser humano, al tener la posición erecta, que es antigravitatoria, o sea, para mantener la posición erecta, tenemos que tener un apoyo antigravitatorio, ¿no? Para no irnos de nariz cada vez que caminamos, ¿la verdad? Entonces, los elementos anatómicos que intervienen para mantener esa posición erecta, para mantener la corrida, como yo les decía, por ejemplo, en ese velocista que supera los 10 segundos, los 100 metros, son los llamados los hijos del viento, y yo le había dicho de que el control central del cerebro y del vestíbulo para el equilibrio, junto con el cerebelo, tiene que tener información en tiempo real, online, la verdad, en millonésima y milésima de segundo. ¿En qué posición está cada segmento del cuerpo? O sea, ¿qué angulación existe? ¿Cuánto es el ángulo entre la tercera falange y la segunda? Entre la segunda y la primera, entre el calcañar y los óleos, etc. Toda esa información, es decir, comunicada en tiempo real, permiten de que esos velocistas, por ejemplo, no trastabillen y se caigan de nariz cada rato, ¿verdad? Y mantengan el equilibrio a esa velocidad. Y es lo mismo que decía yo, si usted ve un video en cámara lenta, van a ver que es la suma de todos los movimientos. En milésima, en segunda se hace, ¿no? Usted ve a la persona ahí, después la ve así, y esa es la realidad con que este sistema nervioso vestibular controla el equilibrio. Muy bien, sigamos. Ahora sí, quédate ahí.